Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. 7 derrotas seguidas, récord en todo el tiempo que lleva Erika Spoelstra en Miami Heat, que no es poco, que no es baladí, que no es ninguna broma. Estos Miami Heat han entrado de repente en enero, en la cuesta de enero, en la crisis de este equipo y probablemente, bueno, sin el probablemente, el peor momento de la temporada de este equipo que viene de jugar las finales de la NBA. Es momento de apretar el botón de pánico, es esta situación reversible, hay que ponerse nerviosos, hay que estar tranquilos. Muchas son las preguntas que probablemente tengamos que hacernos para entender qué es lo que le está sucediendo a este equipo, que hasta ahora, más o menos, vamos a decir que la afición estaba bastante contenta con el devenir del equipo y con la trayectoria que estaba llevando. Vamos a tener que analizar muchas cosas, cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que está sucediendo, porque es difícil de explicar. Tras el fichaje de Terry Rozier, todo indicaba a que la temporada iba a ir hacia arriba, más aún teniendo en cuenta que ya habían vuelto los jugadores titulares, lo que es la rotación que iba a utilizar Spoelstra, ya volvían a estar sanos. Pero la realidad es que ahora mismo Miami está en caída libre, ha perdido todos los partidos que ha jugado, con rivales buenos, demostrando estar muy lejos de la alta competición y también perdiendo con rivales que no tienen prácticamente ninguna aspiración este año, como por ejemplo la de los Memphis Grizzlies, que fue una derrota especialmente llamativa. Hoy vuelvo a venir solo. Las cosas pasan así y a veces grabo más o menos cuando puedo, así que bueno, pues he encontrado ahora un huequecillo y como veis estoy, para los que estéis viendo en YouTube, pues he cambiado de ordenador, entonces no tenía las plantillas y he dicho, bueno, como dice, como dice la canción, antes muerta que sencilla, ¿no? Que dice, perdón, casi ni me acuerdo. Antes muerta que sencilla, ¿no? Así que vamos a priorizar el hacer el programa como tal que el tener pues un fondo quizá más estético, más arreglado y tal. Así que bueno, vengo aquí que no me gusta dejaros abandonados mucho tiempo y me parece que la ocasión además lo merece, porque me voy si no dejando y realmente pasan las cosas más rápido de las que deberían. Así que no me enrollo mucho más, hoy voy a estar yo solo, voy a analizar un poco todo y comenzamos. Comenzamos ya a analizar la crisis en vivo y en directo de Miami Heat. Arrancamos. Bueno, pues comenzamos ya. Comenzamos a analizar lo que ha sucedido. Antes de nada, quiero tocar varias cosas porque se me van dilatando los episodios, pero no por ello me gustaría agradeceros muy mucho la acogida que tuvo el programa especial fin de año, que de verdad que no me lo esperaba. Tengo que admitir que fue un programa que más o menos improvisé y me gustó mucho. Me gustó al final, pues al principio pensé, vaya ladrillo de hora y media que he soltado aquí yo solo, a ver quién se escucha esto. Y tengo que admitir que creo que ha sido una de las mejores acogidas que ha tenido los episodios, por lo menos recientes que hemos tenido. O sea que en ese sentido, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Salí muy contento al ver que os había gustado, que os había parecido un capítulo importante, porque a mí también me lo había parecido, ¿no? El aquí a corazón abierto, pues transmitir sobre todo de una forma un poco vivencial. Y me gustó mucho hacerlo así. O sea que el hecho de ver que os había gustado y recibir feedback, pues aparte de ponerme contento, me hizo pensar que probablemente haya que repetir este experimento y nos podamos lanzar a un contenido más de ese estilo, aparte de los análisis de la actualidad, como por ejemplo vamos a hacer hoy, pero un poco de retrospectiva y de revivir ciertos sentimientos, situaciones. Y bueno, yo estoy aquí, vosotros me estáis escuchando y a la vez es como si yo os estuviese acompañando, ¿no? Yo no tengo ese feedback tan directo con vosotros, pero me hace especial ilusión entender que gracias a hacer este tipo de programas, pues es como que conectamos todos y revivimos lo que vivimos, por ejemplo, la temporada pasada que fue tan mágica, ¿no? Así que de verdad que de corazón os agradezco muchísimo con los mensajes que dejáis, el feedback que me hacéis llegar y la verdad es que es prácticamente la gasolina con la que sigo aquí grabando. Por otro lado, sé que lo digo muchas veces,
pero lo digo, lo voy a decir de verdad, quiero empezar a priorizar bastante más el canal. Es verdad que me he ido abandonando en algunos momentos por un montón de situaciones personales, etcétera, y bueno, y también porque pues, uno se va dejando por ser su propio jefe, vamos a decir. Pero sí que me gustaría empezar a tener una cierta regularidad, creo que además porque me gusta principalmente y porque al final la comunidad Hitlifer es lo que más me motiva. Así que me gustaría empezar a ser un poquito más constante, no sé si semanalmente sí es posible, pero sí me gustaría intentarlo. Y si no, cada 2 semanas casi que sin fallo. O sea, eso me gustaría poder empezar a cumplir ya con esos objetivos y me lo quiero plantear ya en serio porque tengo que empezar a priorizar este ratito, que no me cuesta tampoco tanto, aunque lo haga yo solo, ¿no? Como estoy haciendo. Que tengo que admitir que muchas veces tampoco es culpa de Pedro ni de David, ¿eh? Que simplemente, pues, la dificultad de cuadrar horarios, etcétera, aunque ellos sí que estén dispuestos, pues hace que igual coja un ratito. Ahora, por ejemplo, estoy grabando a las 11 de la noche y me sea más fácil grabar ahora un poco a mataperro que cuadrar un horario concreto, sacar, etcétera. A veces es más complicado. Así que bueno, cuando pueda estar con David y con Pedro, pues estaremos, charlaremos, debatiremos, será un programa más distendido. Y cuando esté yo solo, pues ya sabéis que toca igual un poco más cafetero, más analítico, más, más monólogo y bueno, pues contenido un poco diferente. Pero sí que me gustaría que haya contenido. Lo que no me gusta es dejaros un poco huérfanos en cuanto a, sobre todo los que sí valoráis y apreciáis el contenido del calor de Miami. Y creo que eso sí que merece, bueno, pues por mi parte un esfuerzo para hacer algo que además me gusta. O sea, que no es simplemente desde ahí, yo lo disfruto un montón. Entonces, bueno, no me enrollo mucho más y vamos un poco pues a varios temas que tenemos que tocar hoy. ¿Por dónde empezar? ¿Verdad? Porque el último episodio real de podcast que grabé del calor de Miami fue ese del especial fin de año. También antes de empezar a hacer el repaso ese, pues hice un poco el análisis de cómo veía el equipo. Recuerdo que estaba bastante contento con lo que estábamos viendo, todo parecía funcionar, todo parecía encajar. Vamos a decir que era un momento muy orgulloso en cuanto a, pues bueno, el devenir de Miami como temporada, lo que estábamos viendo, etcétera. Y ahora no. Y uno dice, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado para que de repente las sensaciones no sean tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, probablemente empecemos por ahí. Y luego pasemos ya al tema Terry Rozier, que evidentemente también hay que hablar de ello, porque para mí están bastante diferenciados los temas. Vamos a empezar por qué le está pasando a Miami, ¿vale? Vienen ahora 7 derrotas, que es un poco trampa, ¿vale? Porque realmente creo que podría haber sido alguna más. Recordad que el partido que Miami gana a los Brooklyn Nets en Brooklyn es un partido terrorífico de Miami. O sea, creo recordar que Brooklyn hace un 5 o 8 de 45 o algo así, o 5 de 38 en triples. Una cosa de esas que creo que era el récord histórico de la franquicia negativamente en triples. Y Miami gana en la prórroga, un partido que para mí mereció perder en todo momento. Y fue como robar una victoria 100%. O sea que al final esta serie de derrotas de 7 derrotas podía haber sido mayor y las sensaciones perduraban ya de antes. De hecho, incluso cuando se estaba ganando, pena no tenerlo aquí grabado, pero los que están aquí en el grupo, en el WhatsApp conmigo, ya saben que yo llevaba tiempo diciendo, esto va mal, yo no soy para nada tan optimista y tal. Me llamaron dramático, no tengo ningún problema, pero yo veía que estaba empezando a desengañar con la sensación que había tenido pues hace un mes, más o menos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿O por qué está así Miami? En mi opinión, sinceramente, hemos vivido engañados toda la temporada, ¿vale? Y uno dirá, pero a ver, ¿pero qué dramatismo es este? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Vamos a ver, Miami viene de jugar las finales de la NBA en una temporada súper rara, ¿vale? Atípica, en la que Miami, pues, entra desde el play-in, tal, llega a las finales de la NBA. Y bueno, pues ahora vuelve a arrancar una temporada, etcétera. Y bueno, ya sabemos que las temporadas regulares en Miami se perciben un poco distintas. El equipo empieza dejando claro que parece que la dinámica es mejor que la del año pasado y que se rehace y que hay jugadores que tampoco hacen tanta falta, ¿no? Como Strus y Vincent, a los que tampoco se les echa mucho de menos. Y va encadenando victorias, derrotas y va el tema para adelante. Para mí, ¿dónde nos engañamos? Primero de todo, y más importante, para mí, central de por qué Miami está así. Las lesiones, ¿vale?
es un tema que también Miami ha normalizado muchísimo, en mi opinión, durante el paso de las temporadas. Es decir, nos hemos acostumbrado a que Miami prácticamente siempre esté en cuadro para recibir a un montón de rivales, para afrontar 15, 20, 30 partidos prácticamente la temporada y que todo el rato sea mirar a la enfermería para ver qué piezas normalmente claves fallan. Eso es algo que más o menos se ha normalizado debido a los éxitos que ha demostrado la franquicia. Éxitos, vuelvo a insistir una y otra vez, en poco predecibles. Y creo que eso es el primer síntoma que nos ha engañado. ¿Qué ha sucedido ahí? Y si lo recordáis, incluso cuando las cosas estaban muy muy bien... uy, qué pedazo de nudo tengo aquí. Cuando las cosas estaban muy muy bien, yo siempre decía que tenía muchas dudas en cuanto al encaje de ciertos jugadores. Por ejemplo, el encaje de Tyler Herro y de Jimmy Butler. Vale, esa duda que parece una chorrada. Parece que se está empezando a resolver en el partido número 46 de la temporada. Es decir, que hasta el partido número 46 de la temporada, Jimmy Butler y Tyler Herro con Adebayo probablemente habían coincidido 10 veces, 8 veces. Eso es una barbaridad. O sea, y es solamente un dato, cogiendo Herro Butler, ¿vale? Pero es que realmente para toda la rotación en sí ha sido una cosa que realmente es imposible de esa forma generar equipo, generar química y construir algo en lo que tú luego te vayas a basar para decir, bueno, miramos de tú a todos los grandes, ¿vale? Para mí durante toda la temporada, creo que la primera parte de la temporada nos lo hemos pasado muy bien, creo que además encaja muy bien en lo que nos gusta a los fans de los Heat, que es el tema de la cultura, el desarrollo, los jóvenes, el esfuerzo, no el ser el más talentoso, sino como el que más sorprende, ¿no? El más esforzado. Y creo que en eso ha encajado la temporada de Miami hasta más o menos la mitad, hasta el ecuador de la temporada, porque realmente Miami pues iba peleando y ganando un montón de partidos que a priori no se esperaba, con un montón de bajas, con jugadores sobresaliendo, con la ilusión de Jaquez, que creo, yo lo decía incluso en el mejor momento, para mí ha sido la gran noticia de la temporada, porque el resto no es que estuviese siendo tampoco tan positivo. El principio de temporada de Tyler, Jovic, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Entonces yo creo que todo el mundo estaba muy identificado con ello y creo que todos estábamos muy contentos porque, bueno, pues es la sensación, ¿no? De que a los buenos los estamos ahí como dejando en el horno para luego sacarlos y ir para arriba como un cohete, ¿no? Y la realidad es que yo creo que Miami estaba lejos ya de las primeros puestos de la tabla. O sea, realmente éramos todos muy felices y muy optimistas teniendo en cuenta que Miami igual iba sexto, séptimo, que no está mal, o quinto incluso, ¿no? No está mal, pero no está bien. O sea, no está bien. Entonces, durante un tiempo X relativamente corto, pues es una cosa que lo que hablamos, ¿no? Que puedes estar muy contento y puedes decir, joder, mira qué bien, cómo estos chavales están saliendo cosas, cómo mantienen el tema, es increíble el mérito que tiene Miami, etcétera. Pero luego vas diciendo, a ver, con todo el mérito que tiene esto, estamos lejos de la pelea que realmente nos interesa y todos contamos con que vamos a estar ahí en la pelea que realmente nos interesa cuando vuelva todo el mundo, pero es que todo el mundo no vuelve. No vuelve. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, nos ha atropellado el presente y todo el mundo ya no se está acordando de todo lo que venimos, pero es que realmente pensad en anteriores precedentes que no son Miami, ¿vale? Los Ángeles Clippers, que probablemente sea el mejor ejemplo. Todos los años se ha dicho que tenían un equipazo, que tenía una plantilla increíble, que tenía Kawhi Leonard y Paul George, que podían ser de los mejores top 10 de la NBA los dos. Pero durante toda la temporada no se mantenían sanos, no acababan cogiendo química y al final acaban siendo prácticamente un mal equipo de baloncesto. ¿Vale? Pues es que yo este año a Miami Heat, hasta ahora por lo menos, yo los veo así. Para mí han sido una especie de Los Ángeles Clippers. Que estaría muy bien Terrence Mann, que está muy bien Nikola Jovic, que está muy bien Jaquez incluso, etcétera, que está muy bien Herro, pero no están jugando los que tienen que jugar, no se está desarrollando ni cohesionando el equipo y la versión que estamos viendo, por muy contentos que estemos, no son nuestros Miami Heat, son otros. Es un Miami Heat B, vamos a decir, que se está cocinando, que digamos que la primera parte de la temporada para mí es un sobresaliente del Miami Heat B, pero no del A. El A no sabemos cómo está. Y el A lo estamos viendo ahora. Y para mí, ahora mismo lo que estamos viendo es un equipo de Miami Heat que no se conoce prácticamente, que tiene un montón de dudas que no ha resuelto, que está fuera de forma y está jugando contra equipos que llevan un rodaje tremendo,
que llevan un montón de partidos jugando juntos, con un montón de automatismos, con cosas evidentemente corregidas en función de lo que es toda la temporada y mucho más en forma. Y ahí se ve como incluso equipos como estos Memphis Grizzlies con Scottie Pippen Jr. y Vince Williams, pues te pueden pintar la cara. Pero porque Miami ya tenía problemas antes de empezar la temporada. Es decir, o sea, todos pensábamos como si tuviésemos una varita mágica que cuando estuviesen los buenos Miami iba a funcionar per se. Pero es que Miami ya tenía dudas y problemas a resolver si hubiesen empezado todos la temporada. Entonces, todo el proceso ese va lento. Para mí va mucho más tarde que el resto de los equipos. Y creo que se han normalizado un montón de cosas de, como digo, automatismos, mecanismos, coger confianza, estar en forma e incluso tomarse en serio la temporada. Y bueno, habría que hacerse las preguntas pertinentes de por qué se lesionan tanto los jugadores, si es porque ya pues son injury prone, que son propensos a las lesiones, como puede ser Jimmy Butler ya con la edad que tiene, pero también Tyler Herro, que también se pierde una gran parte de la temporada, también Caleb Martin, jugadores que quizá no son tan mayores, ¿no? Incluso el propio Adebayo, ¿no? Que también ha tenido otra rachita de perderse partidos, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un debate profundo que hacerse porque realmente las temporadas regulares de Miami son, creo, más importantes de lo que está haciendo ver la franquicia, por mucho que el año pasado se llegase a las finales, que fue evidentemente pues una situación anómala y extraña y probablemente poco repetible, por no decir que es muy probable que no la volvamos a ver. Entonces, para mí eso es capital. O sea, el tema de que Miami haya normalizado el tener toda la plantilla lesionada a la mitad de la temporada nos ha hecho llegar tardísimo a problemas que para mí estaban desde el día uno y que de hecho los que hayáis escuchado este programa, desde el principio ya sabéis que yo siempre decía, por ejemplo, que la compatibilidad de Herro con Butler estaba por ver. Y eso lo decía cuando Herro estaba yo encantadísimo con él, diciendo cosas como que la producción de Herro no nos hacía pensar en que echásemos de menos a un tío como Lillard, por ejemplo. O sea, cosas que ahora mismo las ves en retrospectiva y dices, este tío estaba loco. Pero en ese momento me lo parecía. Pero no estaba Butler. Entonces todo eso para mí se ha ido postergando y ahora llegamos tarde y sin tanto tiempo para verlo. Por darle carpetazo al principio de la temporada. Creo que si de algo habla especialmente bien el principio de temporada, es de Egre que Spoelstra. O sea, y dirás, joder, otra vez van a hablar de bien de Spoelstra, pero es que de verdad es increíble. O sea, tú piensas que eres el entrenador de Miami y cada día te van entrando y te van saliendo jugadores en la rotación. Hoy tienes a este, hoy no lo tienes. Hoy te suben 3 chicos de la G-League. Porque ha estado aquí jugando Drew Smith, pero ya no está Drew Smith. Ahora está R.J. Hampton. Y luego está Jovic, que Jovic es un perfil particular. Y luego Jovic no está un mes. Y está Thomas Bryant. Y luego está Adebayo. Y luego Adebayo no está. Y ahora juega Love. O sea, así todo el rato. Y tú tienes que poder hacer todo el rato quintetos, rotaciones, esquemas, zonas, maneras de jugar en ataque, etcétera, para un montón, como si estuvieses entrenando un montón de equipos distintos. Y Miami ha estado, para mí, con lo que ha tenido, ha estado excepcional. Y digo excepcional teniendo en cuenta que eran quintos, sextos, etcétera. Excepcional. O sea, esos hits que no deberían estar ahí, han estado ahí y ha sido increíble. De hecho, nos ha permitido incluso revalorizar a ciertos jugadores o soñar con que ahí hay cosas, como con el tema de Jovic. Y por supuesto, el desarrollo que ha tenido Jaque desde el principio, que ha sido capital en todo eso, en toda esa primera parte de la temporada, jugando 30 y muchísimos minutos. Y siendo el jugador que más minutos había jugado hasta entonces de parte de Miami Heat, con unas medias, insisto, altísimas. Pero para mí, como decía, y por resumir esto, para mí ha sido un espejismo. ¿Vale? O sea, un espejismo en que no son los Heat. O sea, es un equipo que nos gustaba mucho, pero no es el equipo que queremos ver, o no es el equipo real de Miami Heat. O sea, Jovic a la hora de la verdad no va a jugar. Jaquez a la hora de la verdad habrá que ver cuánto juega. Habrá que ver si su rol es tan importante o debe ser tan importante si tienes tantas aspiraciones. Herro y Butler tienen que aprender a jugar o tenemos que ver cómo se resuelve eso, ¿no? O sea, todo eso se quedó en hibernación. Y ahora nos ha venido y tenemos lo que tocaba. Entonces, para mí ha habido muchas romantizaciones ahí de un montón de cosas que me gustaría también ir tocando. Pero sin duda de lo que habla muy bien el principio de la temporada es de Spoelstra. O sea, de verdad que me parece de quitarse absolutamente el sombrero otra vez y decir, por eso para mí es sin ninguna duda el mejor entrenador de la NBA. O sea, porque
Ha habido un montón de entrenadores, como puede ser Popovich, como puede ser Kerr, que han sabido gestionar jugadores de un talento bestial y hacer dinastías ahí de un montón de años, gestionando más o menos una generación de jugadores. Pero es que Spoelstra se adapta a todo. O sea, se adapta a tener el mejor, con el mejor equipo de la NBA como fueron los hits del Big Three, ganó anillos y los gestionó. Y estaba muy joven. Pero luego supo sacar cosas de los Richardson, Winslow, tal, tal, tal. Ahora está en este equipo y sabe cómo ser primero del este, cómo ser del play-in y ajustarse, cómo de repente tener que tener todos lesionados y aún así ser un equipo que se lleva los elogios y los aplausos, cuando si estuviese jugando mal lo entenderíamos, ¿no? Entonces, para mí eso es una cosa increíble. Vale. Creo que más o menos ha quedado expuesta la idea que quería traer, ¿no? Entonces, volvemos un poco ya al presente. ¿Qué pasa? Que de repente vuelven todos los jugadores y un montón de cosas que pensábamos que no existían, oye, que existen, ¿vale? Entre ellas, evidentemente, ya veis que estoy haciendo bastante énfasis en el tema Tyler Herro y Jimmy Butler. Tyler Herro está recibiendo ya muchas críticas. Yo creo que son bastante merecidas la mayoría de ellas. Creo que el tema Herro, que estaba yo bastante contento la última vez, creo que, bueno, que se tiene que acabar resolviendo de alguna forma. El otro día, y lo voy a unir un poco con el tema de Terry Rozier, cuando Rozier se hace el traspaso, que justo estaba a punto de empezar a grabar el programa y se hace el traspaso y digo, bueno, pues haremos un directo. Entonces, bueno, los que estuvisteis en el directo, pues seguramente ya lo sabréis. Yo en el momento que Miami ficha a Terry Rozier, yo soy de los primeros en decir que para mí esto es el inicio del problema de Herro, ¿vale? O sea, es el principio de que la situación Tyler Herro se va a dar. Y me sorprendió luego viendo sobre todo al resto de analistas y tal, que todo el mundo daba por supuesto que Herro y Rozier pues iban a jugar, que además esperaban que lo hiciesen bien, etcétera. Yo desde el principio, yo ahí me planteé, dije, joder, igual estoy yo... Perdón. Igual estoy yo aquí tremendamente equivocado y es más compatible lo que pienso y no sé. Pero yo no lo veo, o sea, no lo veo. Y creo que poco a poco, pues el tiempo, no sé si decir que me ha dado la razón, pero creo que se está evidenciando que ahí había un problema. Un problema que para mí es añadido a lo que ya había de antes, ¿vale? Y creo que lo de Tyler, que estábamos muy contentos con cómo habíamos llegado hasta aquí, hasta el principio de la temporada, para mí al final lo que se demuestra es que Tyler Herro es un muy buen jugador de baloncesto, pero que ahora mismo no es lo que Miami Heat necesita, por lo menos en las pretensiones en las que está él. Para mí, Tyler Herro es ahora mismo un problema, ¿vale? Lo siento por los super Tyler Herristas y dejadme explicarme, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que el chaval sea un problema. Estoy diciendo que es un problema el encaje que tiene ahora mismo en Miami. Que su situación, tanto de perfil como sobre todo económica y de estatus, creo que va a acabar siendo un problema en Miami si es que no lo es ya, ¿vale? Y es que es un jugador que yo siempre he defendido que el contrato per se no es un problema porque es un jugador muy joven y tal, y bueno, no deja de ser un contrato, una extensión de rookie y tal. Pero la realidad es que es un jugador pues que por lo que sea no ha sido capaz, o de momento no lo ha sido, no sé si lo será en el resto de su carrera, capaz de evolucionar lo que necesitaba el equipo para ser más allá de un anotador amasador de bola, ¿vale? Yo creo que, y se está viendo ahora, con el tema de Rozier, que están intentando que él pues juegue un poquito más de catch and shoot, o fútbol, etcétera. Pero la realidad es que es un jugador que depende muchísimo del tiro, o sea, tanto exterior como de lo que él mismo sea capaz de producir para sí mismo. Y el no ser capaz, por ejemplo, de ir a la línea de tiros libres porque no es capaz de aguantar el contacto, forzarlo, pues como puede hacer evidentemente Jimmy Butler, ¿no? Que es un maestro en eso. Pero es que Tyler Herro es muy poco capaz de sacar faltas y de producir de una forma menos esforzada, más sistemática y más fiable. Porque al final ya sabemos lo que pasa con el tiro. Hay muchos momentos en los que te van a entrar, pero hay muchos otros momentos en los que por lo que sea, pues no vas a tener el día, depende mucho del estado de confianza, de las situaciones, de los defensores, de los sistemas. Y hemos visto una versión de Herro que creo que ya habíamos visto antes, que es un Herro capaz de promediar durante un tiempo pues 26 puntos, como empezó al principio de la temporada, y otro Herro capaz de pasar totalmente desapercibido con anotaciones de entre los 12, 15 puntos, 18 puntos incluso,
que teniendo en cuenta que genera poquito más, pues para mí es un problema. O sea, es un problema porque no da ni la anotación que se supone que está para lo que está diseñado él, digamos, o para lo que encaja en el puzzle de Miami, y lo que te puede llegar a restar o lo que te supone tener que jugar con Tyler, pues acaba pesando para mí más de lo que te acaba dando. Y eso es lo que ya nos había pasado otras temporadas y creo que hemos vuelto otra vez al mismo círculo. En este caso, para mí, pues con un plus de que ya lo hemos visto. Es decir, no solamente pasa este año, sino que el año pasado ya es titular por el contrato que tiene y ya se nos queda a todos la sensación de lo de los playoffs hubiese podido pasar si estuviese Tyler. Había gente que decía que sí y había gente que decía que no. Pero la realidad es que en todo lo que lleva Tyler siendo especialmente relevante en la franquicia, estoy quitando un poco la época rookie, etcétera, ha acabado siendo un debate. Ha acabado siendo algo que hay posibilidades de debatir hacia los dos lados. De que puedes poner la fe de que con Hero es mejor y puedes poner la fe de que Hero en parte también hace daño al equipo, ¿no? El encaje no es positivo. De ese debate no lo ha zanjado Hero este año. Al revés, yo creo que para mí le ha dado más fuego, más leña, y creo que su reputación, incluso para los propios fans de Miami, está bajando. Yo no sé si para el mercado, pero sí dentro de la propia franquicia. Siempre hemos hablado de él como alguien muy polarizante, pero creo que ya se está erosionando bastante su imagen, incluso entre los que le defendían a muerte, por ver que realmente es un jugador que se está estancando y que está realmente dificultando que el equipo vaya a un paso más allá. Bueno, por retomar lo que yo decía, tenía dudas, digo, quiero ver cómo se asocia con Butler. Para mí no se asocian. O sea, es una relación muy difícil. Quiero decir, Tyler Herro es un jugador que para mí el mejor momento que tuvo en su carrera en NBA ha sido cuando fue sexto hombre, básicamente porque tenía las riendas de toda la segunda unidad, el equipo jugaba prácticamente para él y él se sentía libre para pues jugar un poco a su estilo. ¿Vale? Cojo yo el balón, me la juego, tal, encaro y bueno, fluyo, ¿no? Pero fluye hacia mí. Y creo que esa es la mejor versión de Tyler que hemos visto, que para mí fue espectacular. O sea, creo que Tyler como sexto hombre fue una cosa increíble, se llevó el sexto hombre del año, pero es que para mí fue mucho más que eso. O sea, fue el motor absoluto de ese equipo, ¿eh? De verdad que Miami ganaba para mí siendo él factor capital. De titular para mí, de momento no le da. Por lo menos no en un aspirante a contender como es Miami. Yo creo que en otros contextos no aspirantes a contender tampoco le da, ¿eh? O sea, creo que ahora mismo, tal y como está, con todas las cosas que le quedan por mejorar, ahora mismo no está para ser un titular en la NBA. O sea, tal y como lo veo yo, creo que, de verdad que lo creo. O sea, porque creo que es un jugador que necesita muchas cosas y de hecho su anotación para mí muchas veces es engañosa. Y esto puede que sea polémico. Pero creo que hay muchos momentos en los que Herro sigue ejerciendo como microondas, ¿vale? O sea, sigue fluyendo a través de varios minutos en los que de repente le entra todo porque está caliente, etcétera, que es lo que hablábamos antes, el tema de la confianza en el tiro. Y para mí eso es un poco engañoso porque eso se da en regular season. De hecho, hay un montón de partidos, bueno, porque no me da para hacer un vídeo de esos, pero de un montón de situaciones que dices, esto en playoff no es replicable, o sea, de jugadas en transición con el equipo totalmente descolocado, que le dejan espacio y le dejan tirar solo, o le dejan le dejan encarar a un mal defensor. Por ejemplo, el día de los Brooklyn Nets que he dicho antes, él resuelve prácticamente el partido. Pero es que le dejan elegir al atacante que quiere, recibe solo, en contragolpe. Son cosas que luego en playoff no se van a replicar. Y de hecho, si lo pensáis, el Tyler, que ha tenido buenas rachas en regular season, cuando ha llegado a los playoffs, en general ha caído en picado, incluso el año aquel que fue sexto hombre. ¿Por qué? Porque la forma en la que consigue las anotaciones en playoff luego no se replican porque las defensas son diferentes y en que le aprietan mucho más, están más presentes y no le dejan ese espacio para tirar y sobre todo no se permiten esos contragolpes y todo ese tipo de situaciones que en regular season se defienden de una manera un poquito más laxa, pues ahí se nos apaga bastante Tyler, porque no tiene tantos recursos ni tantos registros. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, para mí, pues ha llegado un punto en el que ya es un problema, ¿vale? Creo que sería un problema incluso sin Terry Rozier. Quiero dejarlo claro. O sea, creo que el quinteto titular, tal y como está, no funcionaría sin Terry Rozier porque Herro no se asocia nada con Butler. Y más que eso, el hecho de que Tyler Herro no sea un jugador capaz de quedarse, digamos, de forma catch and shoot, que además es infrautilizarlo, castiga a Butler, porque Butler lo que necesita,
que es un jugador que no tira de 3, igual que Bama de Bayo. O sea, ya son las dos piezas más importantes de Miami no tiran de 3. Esto lo hemos hablado muchas veces. Ahora, de hecho, el debate en Estados Unidos es si Bama de Bayo y Butler pueden jugar juntos, porque no se la pasan, y bueno, están un poco con eso. Pero teniendo en cuenta las características de Jimmy Butler y de Bama de Bayo, tú necesitas gente que le abra el campo. O sea, y abrirle el campo no es solamente poder quedarte en una esquina y meter triples, sino que realmente te ayuden a despejarte y atraer atención para que tú puedas aprovechar eso. El hecho es que Girro, por ejemplo, no facilita eso, sino que juegan más o menos por el mismo espacio. Y además, Tyler, los puntos que se consiguen no son a través de asistencias ni asiste, son cocinados por y para él mismo, ¿no? Que de hecho Butler es un jugador relativamente similar, solo que mucho mejor y aparte con mucha más capacidad de generación. Casi que te digo lo mismo de Adebayo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues para mí ya era un problema per se. Vámonos al tema Terry Rozier y lo sigo hilando un poco con Girro. Para mí Miami aprovecha ya lo dije un poco, hicimos un poco un análisis, tal. Creo que muchas de las cosas que dije creo que se están cumpliendo. Para mí Miami aprovecha una situación de mercado. Para mí actúa de manera brillante, se quita el problema de Lauri, baja en el tema de la presión fiscal que tiene Miami, ¿no? Porque reduce salarios, se queda solamente en el primer apron, ¿no? Y consigue un jugador que estaba haciendo una temporada espectacular en Charlotte, que es un contexto mucho menos exigente, pero un anotador justo del perfil que parece que necesita Miami y que probablemente se pueda asociar mucho mejor en la posición de base, que era lo que carecía el equipo, ¿no? Y que Tyler tampoco había podido ser base. Entonces, yo creo que el traspaso es maravilloso para Miami, o sea, realmente pagan muy poco, es una muy buena oportunidad de mercado, pero el hecho de que llegue Terry Rozier abre esta pregunta interrogante de qué hacemos, ¿no? Y para mí es muy positivo lo que ha pasado, porque ha acelerado una cosa que, como he dicho antes, creo que ya hubiese pasado a pesar de que no hubiese venido Rozier, que es, habría que haber resuelto esto, porque Tyler con Butler y con Adebayo es una mezcla que hasta el momento no ha encajado bien, por lo menos en regular season, y en playoff todos nos hemos quedado con la duda porque Tyler se lesionó. Entonces el hecho de que venga Terry Rozier y tengas dos jugadores más o menos del mismo perfil, que necesitan balón y que lo que hablábamos, ¿no? Que no se asocian del todo, etcétera, y que son uno muy mal defensor y el otro especialmente bajito, hacen que aquí necesite cambios el tema. Entonces, claro, dices, ¿quién vas a mandar al banquillo? ¿No? Porque es el primer cambio fácil o un traspaso. Terry Rozier acaba de llegar. O sea, tú has apostado por este tío. No lo vas a poner de suplente. Entonces, lo lógico es Tyler Herro. Y en el momento que llega Rozier y Tyler, y de hecho, nada más llegar, es el partido ese contra Memphis, que pum, ya hace mucho daño. Está el tema de Boston. Desde el principio yo escuchando un poco pues a los de Five Reasons, que ya estaban, pues ya llevaban tiempo haciendo el run de lo de Lauri y tal, y muchas veces la información que dan casi que proviene mucho de la franquicia porque les interesa, ¿no? Entonces muchas veces, aunque lo vendan como información propia, para mí es que tienen licencia de poder decirlo porque ya saben que viene algo de dentro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, lo que dijeron básicamente era que la situación de Herro, pudiendo ser el resultado final, iba a costar, pues por un tema de que Miami había invertido mucho dinero en él, etcétera, y bueno, pues digamos que por algo más político que baloncestístico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esa es la situación, no sé si decir que puede que todo esto acelere evidentemente el proceso, porque 7 derrotas seguidas es una barbaridad y porque empieza a ser ya un clamor, ¿no? El tema. Entonces, puede que esta situación paradójicamente sea buena para Miami, en lugar de haber ido ganando, dando mala imagen y aguantando y tal, y tener que darte el golpe más adelante. Yo quiero verlo así, porque creo que seguimos estando en enero. Es verdad que la situación de Miami es más difícil de lo que parece, pero creo que sigue quedándote tiempo suficiente como para arreglarlo, y Miami ha demostrado que en las situaciones óptimas puede hacer ciertas cosas ahí. Entonces, para mí el tema de la incompatibilidad entre, que se está diciendo solo de Rozier y Herro, pero yo lo añadiría con Butler, creo que es bueno que ese debate sea ahora, a pesar de que sea duro llevarlo. Y creo que eso lo puede favorecer.
No creo que se pueda valorar mucho lo de Rousier hasta ahora. Primero porque acaba de aterrizar, pero segundo porque ahora mismo Miami tiene un montón de problemas y creo que Rousier es el último de ellos. O sea, creo que Miami ya está en una mala dinámica. Como he dicho antes, ¿no? Venía de todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. Pero realmente creo que están totalmente descompensadas las rotaciones y que hay un montón de problemas que hay que abordar ya. Que quizá durante todo el año, como decía, en ese periodo de invernación no nos ha importado, pero que hay un montón de temas aquí que hay que abordar. Y creo que ese va a ser uno de ellos. ¿Va a acabar Tyler Hero en el banquillo? Para mí es lo más probable, para mí es lo más lógico. Creo que solucionaría muchas cosas. ¿Va a salir Tyler Hero traspasado? Yo creo que no, pero no lo sé. Si hay una oportunidad de mercado, no me extrañaría que Miami lo acabe moviendo, porque va a acabar siendo un problema después. Porque si Miami lo mueve al banquillo, va a acabar suponiendo una pérdida de valor, clara, en el equipo. Y eso, no tanto por el mercado, sino por el propio equipo, por resguardarte de no tener a un jugador descontento, además, que ya lo dije también en el Space, que yo creo que si a Tyler lo mueves al banquillo, no sé cuánto tiempo tardará, no sé si será esta temporada o la siguiente, pero creo que acabará pidiendo el traspaso, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil que va mucho más allá de los resultados a nivel de básquet en cuanto a una regular season, ¿eh? Creo que estamos aquí hablando ya. Es como si tienes una propiedad que vale dinero y no quieres que se devalúe. Así de simple, ¿vale? O sea, es una cuestión más financiera que una cuestión deportiva. Deportivamente está bastante claro que eso no funciona, sin más. O sea, ya está. Y deportivamente yo también te diría que está bastante claro que lo que se tiene que mover es Giro. O sea, por todo. O sea, porque realmente creo que es la pieza que peor encaja ahí. Y que además ya ha demostrado que de sexto hombre iría mejor. Vale. Vamos a otro apartado. Jimmy Butler. ¿Qué pasa con Jimmy? ¿Vale? A ver, al final todo esto que estamos hablando, todo esto del año, de no sé qué, lo que voy a hablar después, de las rotaciones, de los jugadores, todo eso acaba dando igual si Jimmy Butler no es Jimmy Butler. Así de simple. O sea, y esto es una verdad que sabemos todos, que intentamos taparnos los ojos y creer como quien cree en Jesucristo, y creemos en Jimmy y ya está. Y punto. No, no le damos más vueltas. Y probablemente esté bien, porque en los últimos años así ha sido. Pero la realidad es que al final, para que el equipo tenga alguna opción de ser mínimamente relevante en el este, o sea, ya no te digo ganarlo, digo mínimamente relevante de verdad en el este, es que Jimmy Butler sea una superestrella al nivel de los mejores de la NBA, punto. O sea, y aunque en regular season digas, es que no le podemos pedir a Jimmy que haga 40 puntos como hace Embiid, etcétera, a la hora de la verdad se lo vamos a tener que pedir, porque lo va a necesitar el equipo. O sea, y porque la única opción que tiene este equipo de estar peleando todo eso es que Jimmy Butler sea el capitán y sea uno de los mejores jugadores de la NBA. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues cada uno se puede agarrar a lo que quiera. A que Jimmy Butler lleva una temporada, pues probablemente la peor desde que está en Miami Heat, y que tiene una edad y que, bueno, pues que le hemos visto especialmente poco agresivo y que no sabemos si está resentido de las lesiones o esperar a decir, es igual que regular season que este tío se está reservando. Yo ahí no me voy a entrar en lo que piense cada uno. Ahora sí que tengo claro que tenemos evidencias de sobra para respaldar sobre todo la teoría de que Jimmy no está bien, ¿vale? O sea, no lo ha estado en toda la temporada. Creo que ahora va a ser un buen toque de atención de decir, Miami está perdiendo constantemente. De hecho, él también está saliendo en las ruedas de prensa a hablar de, pues bueno, especialmente cabizbajo, triste y tal. De hecho, en la última derrota de ayer con Phoenix Suns ni siquiera salió. Entonces yo creo que si a Jimmy le quedan cosas, lo tiene que demostrar ahora porque realmente el equipo le necesita. Porque está muy bien lo de pasar de la regular season y eso, pero el año pasado Miami, para mí, no gana la NBA precisamente por haber tenido un camino de espinas. Y creo que eso, sea como sea, hay que mejorarlo para tener descanso. Estamos viendo que es una plantilla que se suele lesionar con facilidad, que tiene dificultades para conseguir una continuidad y por lo tanto necesita en regular season tener un récord equilibrado y una ronda por lo menos más fácil o un camino más sencillo que tener que ganar a todos los cocos del este. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues vamos a ver qué pasa con Jimmy. El otro día jugó bastante bien contra los Knicks en el Garden. Y bueno, pues eso me hace pensar que sigue estando Jimmy. Pero la duda ya no es que esté Jimmy, es que pueda estar Jimmy
durante un par de meses. Y eso, sintiéndolo mucho, no ha pasado. Ni siquiera el año pasado. O sea, el año pasado hace una primera ronda increíble. Luego tiene el problema con Josh Hart del tobillo, etcétera. Pero ya no volvemos a ver a Super Jimmy, ¿eh? Vimos un buen Jimmy, pero no un Super Jimmy. Entonces, que Jimmy despierte es la clave absoluta de la temporada. Pero el equipo va a necesitar dar varios pasos adelante. Yo sé que este año hay un montón de frustración con Jimmy, creo que es totalmente normal, o sea, yo creo que no podemos caer en los automatismos que nos ha acostumbrado este equipo, como decía, no es normal tantas lesiones, no es normal que Jimmy juegue la regular season en el que ni siquiera nadie va a pensar que sea All-Star, ni All-NBA, ni nada de esto, y que pase todo tan desapercibido. O sea, es que además, a ver, no me quiero poner duro, pero para el propio aficionado es casi una falta de respeto que Miami te diga hasta abril, ¿sabes? Y eso de hasta abril para mí ya es un mito más que una realidad. Y que me vuelvan a demostrar que estoy equivocado, que la otra vez ya me la tuve que envainar. Pero yo no creo que eso sea sostenible. Yo no creo que realmente uno pueda pensar que el año que viene lo vuelven a hacer. O sea, eso no funciona así. O sea, no es la norma. Y que te haya saltado una vez la norma no quiere decir que la norma ahora sea saltárselo siempre, ¿vale? Entonces yo eso no creo en ello. Así que para mí lo de Jimmy Butler y lo del equipo tiene que empezar a entonarse. Más cosillas. A ver, que voy un poco aquí saltándome todo. Tengo que decir que me ha parecido que ha habido ciertas romantizaciones en este último momento de pánico, de crisis y tal, ahora que, bueno, pues que ahora que el equipo está mal y tal, hay mucha gente como que salta. Estoy viendo ciertas romantizaciones que no entiendo, ¿vale? La primera de ellas es la de endiosar a Jaime Jaquez, que creo que eso ya parece que se va otra vez apagando. Y para mí confluye mucho en el espejismo que estaba hablando de la primera parte de la temporada. Creo que mucha gente ha endiosado a Jaquez, en plan, que yo ya sabéis que me encanta el jugador, estoy enamorado de él, o sea, de hecho me quiero comprar una camiseta de Jaquez y yo había dicho desde hace mucho tiempo que no me iba a volver a comprar una camiseta de Miami porque tengo un montón. Pero, a ver, las cosas como son, o sea, es un rookie, es un jugador que ha tenido un muy buen impacto, pero que tampoco es ninguna estrella de la NBA a día de hoy. Y que el equipo, la gente esperaba que con Jaquez iba a funcionar porque es el motor y le mete energía y ganas y no sé qué, y eso no, lo siento mucho, o sea, eso era una creencia, eso podía haber funcionado, yo no te digo que no, pero la gente lo daba por supuesto y no entiendo muy bien por qué, o sea, que él ha jugado muy bien en la primera parte de la temporada, rodeado de un montón de jugadores, mejores o peores, pero bueno, pues él jugando muy bien, pero no promediando 35 puntos por noche, o sea. Entonces, cuando un equipo demuestra los problemas que ha demostrado Miami Heat, pensar que Hackett va a venir como un salvador me parece un poco delusional, ¿no? Que dicen ellos. O sea, no puede ser. Aparte, primero de todo, que no es normal y que si hubiese pasado, casi para mí sería más negativo que lo contrario. De decir, la temporada de Miami depende de Jaime Hackett. O sea, era la mejor noticia de la temporada porque, de hecho, si quitabas lo de Hackett, para mí era aburridísima la temporada. Yo ya os lo decía. O sea, realmente si lo quitabas no había ilusión. Pero de la ilusión a falta de la verdad, yo creo que hemos pasado un rato. Y creo que llego ya con las evidencias de que no ha sido así. Pero para mí era evidente que el hecho de que falte Hackett, pues evidentemente tienes una seta ahí importante y tal. No te digo que no, pero no una estrella. O sea, no está ahí. No pasa nada. Es que no es su rol. Me parece hasta injusto con el chaval. Y la segunda, que me sorprende muchísimo más, en las romantizaciones que estaba comentando, es para mí la romantización de la temporada pasada. O sea, yo he estado escuchando a varias personas decir que la temporada pasada estas vibras no estaban, que había muchas mejores sensaciones y no sé qué. ¿Qué temporada pasada visteis? La temporada pasada fue horrible. Para mí, bastante peor que esta. Y para mí eso me habla mucho de lo volubles que somos con unas victorias y con unas derrotas. O sea, hace un mes estábamos todos en la nube diciendo que, vamos, que éramos la mejor franquicia de la historia del universo y cuando viniesen todos estos sanos le reventábamos a cualquiera y hace 2 días estábamos diciendo que no nos daba miedo ni Boston. Es que así era, ¿eh? Y hace un día, cuando fichan a Rozier, decimos que a la altura de Boston y mejores, que les volvemos a dar pal pelo. O sea, vamos a ver. El año pasado fue
catastrófico. Ya lo dije en el anterior programa, el año pasado fue malísimo. Prácticamente no hubo ningún momento de ilusión. O sea, fue un equipo absolutamente desconectado, triste, perdido, apático. El peor equipo en triples de toda la NBA. O sea, no sé qué temporada vio la gente. Fue todo un experimento fallido. Lo de Giro de titular no funcionó en ningún momento, pero no se le quitó por nada del mundo. Ya este decaimiento de Jimmy Butler durante la regular season fue también palpable. La peor temporada de toda la época Jimmy Butler, con mucha diferencia, incluso peor que esta, de verdad lo digo. O sea, no sé, me ha sorprendido mucho el ver la romantización de la temporada pasada, teniendo en cuenta que ahora llevamos una racha de victorias, o sea, de derrotas, que creo que es aún corregible y tal, y la temporada pasada fue una catástrofe absolutísima. O sea, y creo que está muy guay los buenos recuerdos que tenemos de la postemporada, pero que no nos dañe lo que realmente pasó en la regular season, que es que este equipo estuvo a nada de irse con Chicago Bulls en play-in y no sé qué hubiese pasado en ese verano, no lo sabe nadie. Es un what if de manual, pero un what if que estuvo a esto de ser verdad. Y fue demencial. O sea, la mayoría de gente dejamos de ver hasta los partidos de lo catastróficos que eran. Entonces, basta ya de eso de la romantización del año pasado, por favor. Hagámonos justicia. Vale, llegados hasta aquí, varias pinceladas más, así rápidas. Bama de Bayo está horrible, horrible. O sea, creo que se le está pegando poco y creo que además, escuchando también a medios nacionales y tal, que parece que pues, bueno, no se han querido ver esta racha y este último mes y pico, pues siguen recordando el Bama de Bayo del principio de temporada, que estuvo increíble. O sea, un jugador finísimo, como decía. Bama de Bayo está horrible. ¿Vale? O sea, es un jugador que ha perdido toda la chispa, toda la magia, está o sea, raquítico en el tema de los tiros de dos y yo tengo que decir que creo que se solucionará, o sea, que tengo fe en Bama de Bayo, pero creo que es uno de los grandes motivos del por qué este equipo no funciona, ¿vale? Y creo que es otro de los jugadores que está muy castigado por el tema spacing. O sea, creo que el quinteto titular que está así se tiene que arreglar. Por cierto, en el tema de Jimmy Butler, si vemos el tiempo que ha estado Jimmy Butler en Miami, siempre ha estado al lado de un jugador tirador exterior como Strus o Duncan Robinson. Eso ha sido la mejor versión de Jimmy Butler en Miami Heat. De hecho, también de Adebayo, ¿no? Con los handoff y todo esto. Es por ello por lo que lo más lógico hace pensar que es que el cambio tiene que venir por poner a Duncan Robinson de titular o jugadores que puedan quedarse en, como digo, en una esquina abriendo el campo y que realmente sean jugadores fiables, sean amenaza suficiente como para darles espacio también a los penetradores para jugar su juego de mid-range, ¿no? Que es lo que hacen Butler y tal. Pero bueno, Bama de Bayo está fatal. Creo que es una de las grandes razones por las que Miami también está perdiendo muchísimo en anotación. Y creo que es una de las cosas que tiene que cambiar. Y luego, en la rotación, creo que tampoco descubro nada, pero hay un montón de jugadores que están terribles y que han pasado también por encima un poco sus temporadas. La temporada de Caleb Martin es terrorífica. O sea, viniendo donde viene, de las finales del este que hace, ya no es que no se parezca a ese Caleb Martin, es que ni siquiera se parece a un buen Caleb Martin, a un Caleb Martin normal. Para mí está jugando muy mal esta temporada. O sea, realmente está totalmente superado en ataque, está perdido. Yo no sé si encima le ha pasado por encima a Jaime Jaquez de una manera terrible, teniendo en cuenta que es un rookie, por muy bien que lo esté haciendo, le ha pasado absolutamente por encima en todo. O sea, tanto en juego como en intensidad, en energía, en lo que aporta, ¿no? Porque Caleb Martin era como un soplo de aire fresco, también en defensa y tal. Y parece un absoluto candidato a ser traspasado, pero ya por necesidad, ni siquiera por quitarte salario, sino porque es lo que hablamos, ¿no? Este año se dice mucho lo del cromo repetido. Pues Caleb Martin es una cosa que si nos lo dicen en junio, nadie que... O sea, a Caleb Martin no se le metía en el traspaso por Lillard de ninguna de las maneras. De hecho, el propio Lillard, si os acordáis, dijo que quería jugar con Caleb Martin. O sea, dijo Jimmy Butler, Bama de Bayo, no recuerdo si Hero, y Caleb Martin. Los puse ahí un poco el mismo como intocables, ¿no? Y ahora estamos todos que a todos nos daría igual que salga traspasado. Luego, la temporada de Josh Richardson y de Thomas Bryant concretamente es terrorífica. O sea, terrorífica, ¿eh? O sea, Josh Richardson es el peor más menos de todo la NBA y Thomas Bryant es el Deadmond 2.0. O sea, es un jugador, para mí ya prácticamente un exjugador. Está acabado, visto las últimas experiencias que ha tenido. Creo que también una de las cosas que ha sujetado bastante la temporada ha sido Kevin Love, que ha jugado muy por encima de lo que creo que nos puede dar. Y una vez que ha ido bajando, se ha perdido muchísimo el pulso desde la segunda unidad. O sea, creo que el tándem Adebayo-Love, que nos vendrá muy bien en playoff probablemente, puede que esté ahí,
Pero luego estaba Love de 5 suplente jugando unos minutos bestiales con todo eso que daba de rebote y tal. Y creo que se le ha sobreexigido y estamos viendo un Love pues pagando un poco el peaje de no poder mantener ese nivel y se está viendo un bajón terrible. O sea que por ahí. Soluciones. Identificación de los problemas. Miami tiene problemas en las dos áreas, ¿vale? Empezó la racha de derrotas con un problema sobre todo de carácter ofensivo, o parecía que estaba el foco ahí. Es decir, Miami estaba haciendo 80 y algo puntos, 90, 100, o sea, no pasaba de esa franja. Parece que ahora con Rozier ya Miami está en anotaciones mayores, pero el problema también era defensivo o incluso era más defensivo que ofensivo, por mucho que el ofensivo también preocupase. Para mí en el tema ofensivo, por ir rápido, yo lo tengo muy claro. O sea, creo que las rotaciones están muy mal ajustadas. Creo que es salvable, bastante salvable de hecho. No me extrañaría nada que un cambio de esos de Duncan Robinson titular o lo que sea ya equilibre bastante. Yo creo que la solución clara que vemos todos es que Tyler Hero acaba siendo suplente. Y el 5 inicial yo creo que es bastante claro por ahí. Me queda un poco la duda de ver quién jugaría de 4 por equilibrar un poco, tema tamaño y también defensa, porque al final tener a Duncan Robinson ya sabemos lo que es, pero bueno. Pero creo que la defensa, o sea, que el ataque de Miami ganaría bastantes enteros teniendo en cuenta que confluyan lo mínimo posible Tyler Hero con Jimmy Butler y con Terry Rozier y con Duncan Robinson, ¿vale? O sea, es que no puedes juntar a Butler con Hero por el tema spacing y no puedes juntar a Hero con Rozier y con Duncan Robinson ni por duplicidad de habilidades ni por un tema defensivo. Así que para mí ese cambio se tiene que dar sí o sí y Miami se tiene que curar en las debilidades que puede haber con Rozier y Duncan Robinson, ¿vale? Estamos con la exigencia de ser un equipo élite, en la NBA o ser un equipo que pueda estar ahí como estos años de underdog a de repente sacar la patita y subir un poco, ¿vale? Y para eso tienes que ser mucho mejor, o sea, necesitas muchísimo más. Es que la paliza que te mete Boston y la paliza que te mete Phoenix te demuestran que es que Miami no pertenece a esa liga hoy, ya está. Vale, el banquillo lo veo más difícil, ¿vale? Que parece bastante obvio diciendo, bueno, metes a Tyler y ya está. Yo creo que en el banquillo hay muchos jugadores que ahora mismo no están para jugar minutos, ¿vale? Tengo dudas de cuán recuperable puede ser Josh Richardson si, por ejemplo, le pones con Tyler y le dejas a Tyler él ser quien diga y opine y a Richardson le quites el balón de las manos, pero yo apuntaría a que probablemente Josh Richardson también está casi que de sentarlo. Aunque tengo fe, ¿eh? Tengo fe en ese Richardson Hero un poco desde el banquillo. Thomas Bryant, ya he dicho que ese es un jugador que creo que ya hemos visto todo durante esta temporada y salvo milagro de Spock, que nunca lo descarto, yo creo que ese jugador ya nos ha dicho lo que tenía que decir en esta temporada. Kevin Love, si está físicamente bien, insisto que es una cosa que no es baladí, tiene que estar físicamente bien, si no lo está, Miami tiene un problema. Pero si está físicamente bien, ahí hay un seguro de vida. O sea, y creo que va a ser absolutamente fundamental. Probablemente, de hecho, se acabe siendo titular, como pasó el año pasado, ¿no? Y Miami se lance absolutamente al ataque, como hizo el año pasado con Milwaukee, que no le gana desde la defensa, sino desde el ataque. Entonces, vamos a ver por ahí. Pero es que realmente lo demás, Caleb Martin ahora mismo está fuera. Jaquez sí que me parece interesante, aunque se nos queda una segunda unidad un poco que cualquier exterior te puede ahí meter en más de un problema. Y probablemente eso sea todo. O sea, sean los 5 titulares, sea Rozier, Butler, Duncan Robinson, el 4 que podría ser Love. No sé si Spolstra se atrevería o con Caleb revitalizándolo ahí o con Highsmith. Y luego la segunda unidad tendrían que ser Hero, Josh Richardson y el 4 este que he dicho, el que sea, Caleb Martin, tal, con Jaquez y con Love. Eso es todo. Ahí hay 8 o 9 jugadores y el resto ya está. Eso es todo lo que hay ahora mismo, ¿vale? Así es como tiene que ser. En el tema defensivo, creo que es más difícil. El tema ofensivo lo veo más solucionable porque Miami tiene armas y tiene herramientas, sobre todo teniendo en cuenta que Jimmy esté bien. Pero el tema defensivo lo va a tener complicado. O sea, Miami ha ido poco a poco cambiando un poco el estilo de los jugadores, se ha ido quedando con los de perfil ofensivo y se ha quedado con... O sea, y los que pensamos que son perfil defensivo no son tan buenos defensivamente como pensamos. O sea,
Caleb Martin es un buen defensor, pero no es un defensor élite. Jaquez puede no ser un mal defensor, pero no es buen defensor tampoco. No es un gran defensor. Y es un defensor que ya le hemos visto sufrir contra ciertos jugadores que le han ido buscando, que son élite de la NBA, etcétera, pero que en playoff puede llegar a pasar. Joe Richardson, no comments. Rozier ya sabemos lo que es. Herro ya sabemos lo que es. Duncan Robinson ya sabemos lo que es. Hay muchas debilidades defensivas en este equipo. Hay rotaciones que estábamos diciendo, ¿no? Insostenibles. Si juega Herro no puedes jugar con este, si tal. Sufres posibles colapsos defensivos y ofensivos por meterlos a juntos. Entonces, creo que ahí, por ahí es muy probable que haya un traspaso. Incluso necesario por parte de Miami para conseguir defensores que realmente no sean parches, sino que sean subidas de verdad de potencia. O sea, tipo el traspaso que ha hecho en otra escala, pero de Ojo Anunoby y los Knicks. Alguien que dé mucho empaste ahí. Y bueno, se habla mucho de Finney Smith, por ejemplo, los Nets y tal, pero yo creo que algo tiene que haber por ahí, ¿vale? No me extrañaría, de hecho, que haya un traspaso y que en vez de haber un Richardson haya otra cosa también para acompañar a Herro si es que finalmente Herro se queda. Pero yo creo que eso tiene que pasar. Tiene que haber ahí alguien que dé ese pegamento defensivo. Porque es que Miami, una cosa es que hayas abandonado un poco tu seña de identidad y hayas dicho, bueno, voy a tener otros registros, y otra cosa es que la hayas abandonado del todo, porque sin defensa no hay posibilidad. Y por ejemplo, el día de Boston Celtics, estaréis conmigo en que fue una de las mayores palizas que le habéis visto que le han metido a Miami en regular season en casa, ¿eh? O sea, fueron 140 puntos que no hubo manera de parar, ya no solo a los exteriores de Boston o a Porzingis, sino que incluso al Cornet, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, necesitas delante y necesitas atrás. Quizá en las alas es donde mejor o más cubierto estés, pero ni en los exteriores ni en el interior. Entonces, Miami necesita algo. O sea, algo y lo necesita ya, si quiere tener opciones. Voy a mirar a ver si me he dejado algo más. Se ha criticado también a Spoelstra, ¿vale? Probablemente ya no me quede mucho más. A ver, como todo el mundo, entiendo que Spoelstra tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Pero yo personalmente es que no soy capaz de criticarle mucho. O sea, entiendo que cómo hace esas rotaciones, como tal. ¿Qué tiene Spoelstra? O sea, estoy hablando con vosotros. ¿Cuántas posibilidades tiene Spoelstra de armar equipos? ¿Y cuánto de difícil ha sido su temporada, teniendo en cuenta que todo el rato era ahora este, ahora no, ahora este tal, no sé qué, el análisis del rival, a este le jugamos así, a este le jugamos así? Yo creo que tiene lo que tiene. El problema de Spoelstra, si os soy sincero, es que nos ha acostumbrado a la magia que probablemente, como digo también en otro de esos espejismos, sea imposible de mantener. De hecho, creo que estas cosas las tienen muchas veces mucho más claro gente que no es del equipo, que no es fan de Miami, que los fans de Miami, que nos acostumbran y nos lo normalizamos. Pero creo que lo que hablaba, lo extraordinario no puede ser norma. Y creo que cuando tienes tal cantidad de jugadores fuera de forma, limitados, unidimensionales o malos defensores, el tema de seguir haciendo magia per se es difícil. Y es que en Miami ha habido muchos momentos en los que ha estado obligado a meter tres malos defensores juntos, ¿no? Herro con Duncan Robinson, con Thomas Bryant, con Richardson, con no sé qué. Y ahora se tiene que adaptar a un jugador diferente. Que vale que Rozier es un jugador muchísimo mejor, a mí me encanta, o sea, creo que tengo muchísima fe en que él lo haga bien, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Lauri, lo poquito que le quedaba a Lauri probablemente tenía ya más armas, aunque sea por veteranía, que Rozier, ¿no? Con el tema de las cargas y eso. Entonces te tienes que ahora que adaptar a cosas que también estás perdiendo en el apartado defensivo, ¿no? O sea, incluso puede que en el apartado defensivo haya sido una pequeña pérdida el cambiar a Lauri por Terry Rozier. Que es verdad que Lauri era un cono, ¿eh? Pero aunque fuese por perrería, te sacaba ciertas cosas. Entonces, a mí me cuesta mucho criticar a Spoelstra, porque además lo que no ha movido, diréis, pero joder, pero ¿cómo no vas a criticar a Spoelstra por lo de Herro, por ejemplo? Yo creo que eso es una decisión de despacho, no es una decisión de Expo. O sea, Expo tonto no es. Y sabe lo que estamos viendo todos nosotros mucho mejor que nosotros, porque se dedica a ello y lo ve todos los días. Pero probablemente no lo pueda hacer, por lo menos de momento, o tendrá que esperar un tiempo, que también es lógico, para tener suficiente evidencia de no nos queda otra. Recordad, por ejemplo, que el año que Miami queda primero del este, a falta de 10, 13 partidos es cuando está la trifulca esa, que casi se pega con Jimmy Butler, y ahí es donde se da, también en una racha de derrotas,
Y ahí es donde se da ese cambio, en donde Duncan Robinson pasa a ser suplente y es titular Strus, que cambia bastante el ritmo del... Es probable que este año pase algo similar, pero yo creo que él está atado de pies y manos con respecto a eso. Y que muchas veces tiene que hacer ciertos movimientos porque también tiene que estar equilibrando la parte de la oficina de este juega porque gana tantos millones, este tal, este tiene que tener este rol, no tengo que enfadar a tal jugador, etcétera, ¿vale? Por último, que me baila alguna cosilla. Me ha quedado una cosita por decir de Tyler Hero. Tyler, que se está llevando un montón de crítica, etcétera. Yo veo que hay una cosa que me parece muy buena de él, pero que probablemente también acabe siendo un problema. Y es que ahora, por ejemplo, en las últimas declaraciones, él ha hecho bastante énfasis en que, y se ve en el campo, que está intentando jugar sin balón, ¿vale? Que está empezando a intentar ser más un jugador off-ball, al que le llega el balón y hace y tira y tal, para acoplarse con Terry Rozier y con esta nueva situación. Y está muy bien, es loable por parte de él, o sea, habla bien de él, de ceder un poco de prestigio, caché, estatus y decir, soy yo el que da un paso al lateral para que este tío pues juegue mejor, etcétera. Pero creo que probablemente acabe siendo un problema, porque no creo que sea la solución. O sea, es decir, Giro no es un buen jugador off-ball. No, eso no es culpa ya de él, simplemente que no es su habilidad, no es su fortaleza. Entonces va a acabar siendo un problema porque ni va a salir bien y vamos a estar desperdiciando las potencialidades de un jugador que tiene muchos puntos en sus manos, como es Tyler, ¿no? De hecho, leía un tuit por ahí, ¿no? De respondiendo a lo de Tyler diciendo eso, que era como, ¿para qué leches vamos a hacer que Tyler juegue off-ball cuando le podemos poner a llevar la segunda unidad y estamos desaprovechando el tener un buen jugador off-ball y un buen generador de la segunda unidad, ¿no? Pero creo que va a acabar siendo un problema porque no va a funcionar y Tyler va a sentir que él ha hecho esfuerzo suficiente y que se ha sacrificado por el equipo, lo cual probablemente vaya empezando a sumar en ese enfado que probablemente tenga si es que al final se da ese cambio de Tyler sexto hombre, ¿no? Ya sabemos que además Tyler tampoco lleva muy bien ese tipo de críticas y tal. Y el año que fue sexto hombre, os recuerdo que al final de la temporada dijo que él se había ganado ser titular, ¿vale? No sé si lo opinará hoy. Pero bueno, momentos difíciles, chicos. Pero bueno, esto es así. O sea, es verdad que es una racha que se dice pronto. En toda la era de Spoelstra que no hubiese habido 7 derrotazas. No sabemos además cuándo va a acabar. Pero yo procuro intentar ser optimista. Yo creo que es un buen momento para que sucedan. Yo creo que es una buena situación. O sea, que realmente pase ahora en enero, pues nos hace llegar a un momento cumbre de la temporada antes de lo que pensábamos, lo cual nos deja margen de maniobra justo antes del deadline para que si tiene que haber movimientos tanto de roster de tal, que sean ahora. Y que sea ya este espacio que estamos esperando para que se equilibre de nuevo la balanza entre el ataque y la defensa y tengamos un roster balanceado en este. Si bien he dicho que todo ha sido un espejismo, también es verdad que este es un nuevo comienzo. Y ahora nos queda toda esta segunda parte de tal para arrancar y resolver los problemas. Y si esos cambios van para bien, para generar química, automatismos, etcétera, e ir rodando como equipo y ganando partidos, que Miami lo necesita porque, insisto, que ahora mismo está más en la parte del play-in y realmente hay que ganarse un factor cancha para, como mínimo, quitarse el play-in, por favor, que no queremos más infartos. Así que, bueno, no me alargo mucho más hoy, que creo que ya es suficiente y así me guardo balas para la semana que viene. Pero bueno, básicamente eso, chicos. Ánimo, no sé cuánto más va a durar esta racha de derrotas, pero sí que me hace ser relativamente optimista porque está acelerando eso el proceso de los cambios, la desesperación que va a tener. No me parece una racha de derrotas destructiva en la que va a haber desbandada, que es verdad que las derrotas siempre hacen daño, ¿eh? O sea, por mucho que al final se saque algo. Pero creo que están forzando movimientos que iban a ser necesarios. Entonces, por esa parte no lo veo tan mal y creo que puede ser un buen toque de atención ya a todo el mundo para que haya cambios en Spoelstra, en las rotaciones o en que Riley le dé luz verde para cambiar a Tyler. Cambios también en Jimmy y en esta gente para decir con esto no nos vale. O sea, hay que ponerse mucho más en serio, hay que mantenerse más sano, etcétera. Y bueno, por lo tanto, estaremos atentos. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Espero no haberme dejado nada. Espero que Hackett también nos vuelva a deleitar con esas noches ahí de locurita, que tenemos todas ganas.
Y bueno, pues ojalá que salga todo para bien y que... Yo creo que haré otro programa antes del deadline y si no en el deadline, tengo que ver cómo me organizo, pero me gustaría hacer un directo. No sé si un Space o quién sabe si incluso me animo a hacer un Twitch y lo sacamos un poco de la tela de araña. Pero yo creo que probablemente sea un Space, que no me importaría un Twitch, ¿eh? Pero bueno, sea como sea, os lo dejaré, os lo comentaré. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por todos los que estáis ahí apoyando, escuchando, que os gusta este contenido, que os mola. Y nada, y que me dais feedback y con eso pues me doy por feliz. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí la actualidad de Miami Heat, análisis de cafeteros. Nos vemos la semana que viene. Digo yo que sí, la semana que viene. Venga, chao. Hasta pronto.